intentaré en esos 20 minutos aclarar temas y enseñar cómo le perdemos el miedo al pie diabético. Hagamos lo que hagamos y a lo que nos dediquemos en salud, vamos a tener siempre contacto con personas con diabetes y en este sentido vamos a encontrar dos tipos de pacientes en la vida. Uno son los pacientes diabéticos que tienen un pie aparentemente sano y otros son aquellos que tienen un pie que se ulcera. Aquellos sanos pueden tener un pie normal o puede tener un pie con factores de riesgo, deformidades o alteraciones que hacen que se vayan a ulcerar en un momento dado. Segundo tema son los pies con úlceras debido a neuropatía o debido a enfermedad arterial periférica. Sin duda, la diabetes es una enfermedad muy frecuente y al lado de ese aumento, de esa incidencia y esa prevalencia, está también el tema del pie diabético, no solamente en el mundo, en donde 15% de los pacientes pueden tener úlcera y de estos el 15% pueden terminar en amputación. En Colombia nos pasa exactamente lo mismo. Esto hace que pensemos en actuar. El pie es un órgano muy importante, es el órgano que tiene dos funciones. Una función es la deambulación y otra función es el equilibrio. Para lograr estas funciones necesita unos varorreceptores especializados a nivel de la planta del pie que envían información a centros cerebrales y envían respuestas que mantienen el balance debido a una serie de reflejos importantes que hace que se mantenga ese proceso fisiológico normal. Estos pies deben examinarse, pero dentro de los 10 elementos que debemos tener en cuenta cuando miramos un diabético, como octavo elemento coloco el pie diabético, pero casi siempre nos concentramos en el control de la tensión arterial, los lípidos y el control de la glucosa, obviamente factores de riesgo cardiovascular. Yo coloqué primero la nutrición, pensamos que es el factor más débil en el manejo de los diabéticos. También coloqué la actividad física como factor importante y el control del peso, y esos tres elementos implican mucha educación. Como sexto elemento, debemos ser clínicos, diagnosticar las complicaciones macrovasculares y las complicaciones microvasculares, tener en cuenta que esto debe hacerse de una manera muy precoz. Como noveno, pensar que el diabético no es solo diabético, tiene mucha comorbilidad, tiene fenómenos autoinmunes, cáncer, enfermedades asociadas, etcétera. Y por último, no dejar a un lado la parte emocional del paciente y especialmente la familia como importante. El problema en el pie es que debemos evaluarlo, no concentrarnos en el árbol que es el pie, sino mirar al paciente como un todo, que es como mirar el bosque, y esto implica hacer un manejo integral del paciente en todos los sentidos. Generalmente tenemos un paciente en donde aparece su diabetes a través del tiempo. Esa diabetes tiene altibajos, a veces está estable, otras veces no. Y en el tiempo, este paciente tiene riesgos de lesionarse y va alimentando una úlcera. Esta úlcera se presenta en cualquier momento, puede ser a los 5, a los 10, a los 15 años, no lo sabemos. A veces se infectan, a veces se gangrenan y a veces desafortunadamente toca generar una amputación. Por lo cual tenemos un tiempo en donde debemos hacer prevención, que es ese tiempo en donde debemos aprovechar en el paciente que tenemos en el día a día. Y eso implica quitarle las medias y los zapatos a los pacientes. La definición de la Organización Mundial de la Salud habla de que la diabetes es una enfermedad que va a producir un pie diabético y lo diagnostican como una ulceración debido a neuropatía y a enfermedad arterial periférica. Yo he querido cambiar hacia futuro por una definición más preventiva. Dejo la misma, pero le antecedo que pie diabético es el pie de diabético que en el tiempo puede llegar a una úlcera debido a estos dos factores neurológicos y vasculares. Esto significa tener un poquito más de cuidado. Uno de los temas que más influyen en el hecho de tener un pie diabético es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una enfermedad crónica que se da incluso antes de la presencia de diabetes. Desde la prediabetes ya hay daño neurológico, ya hay daño desde la sensibilidad, desde la motricidad y desde las alteraciones autonómicas, como vimos más temprano.
A veces produce síntomas muy específicos, como sensación de hormigueo en los pies, sensación de parestesias, sensación de dolor tipo calambre, sensación de quemadura. A veces no produce ningún dolor. En ocasiones el examen clínico es positivo, en otras el examen clínico es negativo, pero tanto la presencia de síntomas o no, como la presencia de examen clínico positivo o no, hacen el diagnóstico de neuropatía diabética. Ojalá tuviéramos los elementos para hacer un buen diagnóstico, pero como no los tenemos, nos basamos básicamente en el monofilamento de Semmes-Weisstein, que es un monofilamento de 10 gramos que me facilita entender que el paciente, cuando pierde la sensibilidad al tacto a 10 gramos, tiene 40 veces más riesgo de presentar una úlcera. Esto me va a mirar fibras cortas. El diapasón me mira fibras largas. Como hemos luchado toda la vida tratando de que los médicos en su bolsillo tengan al menos un monofilamento de 10 gramos para hacer el diagnóstico de fibra corta, la doctora Amanda Adler, que es una colega que ha venido mucho a visitarnos, nos habló del touch test. El touch test simplemente es que si es tan difícil que ustedes tengan un monofilamento en su bolsillo, al menos toquen con su dedo la planta del pie del paciente y pregúntele si siente el roce del dedo en su pie. Si ese paciente no siente nada, seguramente tiene una neuropatía de fibra corta. El otro tema es el proceso arterioesclerótico crónico que sufren nuestros pacientes, más si son de edad avanzada, más si han sido fumadores, y en este proceso la claudicación intermitente es el síntoma más frecuente. Lo podemos diagnosticar mediante un Doppler. El Doppler es un instrumento de sonido en donde podemos mirar si las arterias están obstruidas mediante unos ruidos monofásicos o si las arterias están funcionando bien, y podemos realizar el índice tobillo-brazo. Cuando el índice tobillo-brazo disminuye, este paciente puede tener claudicación progresiva. Podemos darnos cuenta, si no tenemos el Doppler, mediante la palpación de los pulsos, si los pulsos están ausentes o disminuidos, y hacer un diagnóstico vascular precoz para enviar al cirujano vascular para ver la necesidad si él puede hacer una revascularización rápida y mejorar la condición oxigenativa del pie. Somos seres en bipedestación sometidos a presiones plantares, fuerzas de reacción del suelo, peso del paciente con un estado metabólico alterado, inflamado, que va a producir un trauma en el pie, y ese trauma desplaza las almohadillas plantares, reacciona a la piel produciendo callosidades y comienza el fenómeno del pie diabético, por lo cual debemos evaluar la parte de la deambulación del paciente, mirar las presiones plantares, en lo posible con un podoscopio, observar las deformidades del pie y mirar qué alteraciones puede tener, y tratar siempre en todas las consultas de no olvidar 5 consejos básicos. Consejo 1, decirle al paciente que se autoexamine el pie. Lo mismo hacemos en patología de seno, en patología de tiroides, incluso en otras enfermedades donde le decimos al paciente autoexamínese. En este caso el paciente tiene que formar parte de este elemento y es básico que la familia colabore. Segundo, la disautonomía o la enfermedad del sistema neurovegetativo es lo primero que se altera en neuropatía, y la resequedad de los pies es el primer signo, por lo cual crema humectante es el primer elemento importante a prescribir. Aplíquese crema todos los días, no entre los dedos, porque puede facilitar la presencia de hongos, y de esta manera mantenemos una piel elástica que no se nos va a romper. Utilicemos una buena media, es una media común y corriente, que sea gruesa, que sea sin rotos, sin costuras, a la medida del pie, y utilicemos un buen calzado que en lo posible tenga 4 características: que sea en mecedora, que tenga cámara de aire, que sea ancho, pero que sea rígido para doblar, porque esta rigidez permite que el antepié no se traumatice. Y el quinto consejo es utilizar, ojalá, algún mecanismo de comunicación con el paciente, porque si lo citamos en 6 meses para evaluarlo y en esos 6 meses ocurre un caos en el pie, el paciente puede comunicarse con nosotros. Esa estrategia la hemos aprendido por mucho tiempo, pero bueno, fue este colega, el doctor Francisco Salvador, en Antofagasta, Chile, que hizo un estudio de cómo el WhatsApp puede disminuir la posibilidad de un pie diabético. Nosotros lo hacemos en las consultas, le damos al paciente esta información escrita, le decimos: este paciente lo vi en el año 2020,
tiene 78 años, con una hemoglobina glicosilada en mal control, tenía 3 estén en el 2018, con un índice tobillo-brazo en el pie derecho de 1.4 que me indica calcificación de la túnica media y en un pie izquierdo con 0.8 que me indica obstrucción, con una enfermedad venosa grado 1, con síntomas de neuropatía y con un monofilamento anormal, es decir, fibra corta. Desde el punto de vista neuropático, tendría esto, desde el punto de vista vascular, estos elementos. Desde el punto de vista ortopédico, el paciente tenía pies cabos bilaterales, lo cual aumenta la presión adelante y atrás del pie y aumenta la posibilidad de lesiones. Y desde el punto de vista infeccioso, tenía tanto micosis interdigital como onicomicosis y de deformidades un alus grado 1. Este paciente se fue en el 2020 para su casa y este paciente me escribe posteriormente mandándome una foto al WhatsApp y me dice, doctor, mire lo que me pasó. Este mail aquí lo dice, doctor, mire lo que me salió y no me duele. Con la foto que yo lo examiné en noviembre del 2020 y este caso que me llega hace un mes donde hay esta lesión. Ese paciente se trata inmediatamente, lo que hay que hacer es quitar la presión plantar mediante algún elemento o alguna almohadilla y este hematoma desaparece sin ningún problema, sin necesidad de ver al paciente haciéndole un manejo virtual y es realmente muy sencillo, lo importante es hacerlo debido. Hay muchos elementos que pueden llegar a producir un pie ulcerado, por ejemplo, diabetes crónica mal controlada, la presencia de neuropatía, enfermedad arterial, la presencia de deformidades, focos de infección, o el paciente que tiene una úlcera que se curó o una amputación menor y el cual deambula el paciente con esa amputación menor o el antecedente de un pie de Charcot. Y hay otros elementos que no podemos olvidar. Nosotros cogimos estos 7 e hicimos un instrumento que se llama Pierris, que es otra estrategia de prevención donde se lo podemos aplicar y el mismo paciente se autocalifica. Señor o señora, ¿cuánto tiempo lleva usted con diabetes? ¿Qué le ha dicho su médico respecto a su control metabólico? ¿Qué síntomas neuropáticos o vasculares ha tenido? ¿Qué deformidades tiene en el pie? ¿Qué focos de infección presenta? Y si ha tenido alguno de los antecedentes de ulceración, de amputación o de Charcot, y el paciente se autocalifica. Esto está validado. Aquí está la publicación. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí está la publicación. La siguiente. Y esta es la curva ROC, donde me dice que la sensibilidad y la especificidad de analizar mediante una encuesta a un paciente puede tener una validez y podemos hacer una buena prevención. A veces llegan otros casos, a veces llegan casos crónicos como esa onicomicosis, a veces casos de infecciones agudas como las paroniquias o las uñas encarnadas o los callos que se infectan. Lo importante es que siempre que ingrese el paciente tengamos en cuenta la parte neurológica, la parte vascular, la parte infecciosa y todas las alteraciones ortopédicas que podamos encontrar en esos pacientes. Siempre hagamos prevención, tratando de enseñarle al paciente a mirarse los pies y hagamos el instrumento Pierris como método de prevención, que es muy importante. El problema es cuando se nos ulceran. Y cuando se nos ulceran, estos pacientes que tienen unas fases de inflamación, pasando por una hemostasia, una inflamación, una proliferación y una remodelación, tiene esos fenómenos completamente desordenados que hace que se cronifique y que sea complejo en los diabéticos manejar las heridas del pie. Debemos evaluar el tejido. Nosotros aplicamos aquí la terapia TIME, que es mirar el tejido, mirar el grado de infección, mirar la parte vascular importante, el grado de humedad y mirar los bordes. Y debemos clasificar al paciente y dentro de la infinidad de clasificaciones vamos a ver que el segundo objetivo es el desbridamiento, mirar la infección y revascularizar. El tercer objetivo es cicatrizar y hacer prevención de nuevas lesiones con la clínica de heridas y mucha educación, pero dentro de las clasificaciones, que son muchas a través de los años, donde cada autor expone cuál es la mejor, la que utilizamos aquí es la de San Elian, que tiene 10 elementos importantes de evaluar. ¿Dónde comienza la lesión? ¿Qué aspecto topográfico tiene? ¿Dorsal o plantar? ¿O dorsal, plantar y lateral? ¿Cuántas zonas del pie abarca?
qué efectos agravantes hay en lo vascular, en lo infeccioso, en cuanto al edema y en cuanto a la neuropatía, y 3 elementos de afección vascular, cómo está la piel en profundidad, en tamaño y en fase de cicatrización. Y aquí podemos calificar al paciente entre leve, moderado y grave, es decir, si el paciente tiene menor de 10 puntos, vamos a decirle que su pie se va a salvar. Si tiene entre 11 y 20, posiblemente el paciente tiene un riesgo alto de amputación. Si tiene más de 20 puntos, tiene alto riesgo de fallecer, y esto es muy importante. ¿Y cuáles ventajas tendría Sanelian? Primero, que no deja ningún parámetro sin evaluar, permite dar grado de gravedad, es decir, las cosas son leves o moderadas o severas, unifica criterios entre los diferentes especialistas, incluso entre el grupo de enfermería, permite hacerle un seguimiento cronobiológico porque yo aplico la herramienta cada 2 o 3 días y me permite evaluar el proceso y decirle al paciente nuestra meta es llegar a menos de 10 puntos para que su pie se salve. Es muy importante curar al paciente. Aquí tengo algunos ejemplos de heridas que hemos curado a través del tiempo mediante diferentes formas de trabajo. Algunas úlceras tienen un origen traumático, como esta, otras tienen un origen vascular, como esta, que es una venosa, otras tienen origen hipertensivo, son dolorosas, difíciles, otras tienen origen gangrenoso por enfermedad arterial periférica y terminan en amputaciones menores. Otras tienen fenómenos de enfermedades infecciosas agudas, para lo cual toca destechar la herida, abrir todo el tejido que esté infectado para que se lleve a una cicatrización exitosa, y algunas tendrán una complejidad, pero lo importante es que al paciente no se le puede decir de una que toca hacerle una amputación, sino hay que trabajarles esta herida para el mejor pronóstico y mejor evaluación. Algunas veces tocará amputar. Desafortunadamente, miraremos el caso, miraremos el proceso de rehabilitación para que el paciente esté mejor. Lo importante en todos los casos del pie diabético, tanto el no ulcerado como el pie ulcerado, es el manejo en equipo. Esta foto es un poco antigua, pero bueno, el recuerdo también es importante de amigos que ya no están. Lo importante es que manejamos todo de manera multidisciplinaria. Si usted está en una entidad con más especialistas, maneje el pie de manera interdisciplinaria. Si tienen dudas, aquí están mis datos. Con mucho gusto podemos conversar y armar equipos de atención en pie diabético, pero no olviden que la prevención es lo más importante en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias.